Bien, el otro día estuvimos viendo precisamente esto, ¿no? El tema de los cables de par trenzado. Veíamos que había distintos tipos dependiendo un poco de cómo estaban protegidos, ¿verdad? Y decíamos, si no tiene ningún tipo de protección, ¿cómo se llamaban esos cables? UTP. UTP, ¿no? O U/UTP, porque no llevan ni protección de ningún tipo, ¿no? Pero ya si llevaban algún tipo de protección, ya entonces utilizamos las letritas, la F, para hablar de que tienen aluminio, ¿no? O bien en lo que es el cable completo, ¿no? Como sería este caso, o bien en cada uno de los pares. Entonces, de acuerdo a eso salían las distintas combinaciones que veíamos por aquí, ¿verdad? Vale, vamos a poner la luz para que se vea mejor la pantalla, ¿no? Ah, sí, mejor. Veíamos también que los conectores, ¿cómo se llaman los conectores de este tipo de cable? El cable se llama par trenzado, pero los conectores RJ45. Hay otros tipos de conectores RJ. Por ejemplo, ¿alguien tiene un teléfono en casa que tiene un cablecito que va a la pared? Pues si os dais cuenta, el conector ese es más pequeñito, se llama RJ11. Pero el que nos afecta a nosotros, el que nos interesa, es el RJ45, ¿vale? Que es el de este que veíamos por aquí, que podía ser también sin apantallar o podía ser apantallado. Y decíamos que este es el macho, ¿verdad? Sin apantallar, apantallado, y este, el RJ45 hembra, que es el que conocemos como roseta. Vale, y decíamos también, muy importante, que había dos formas de colocar el conector RJ45 en el cable. Había dos modelos que nos decía el estándar. Estaba la terminación T568A, que es ese orden de aquí, T568B, este orden de aquí. Y decíamos algo también fundamental, es que yo puedo, cuando termino un cable, lo termino por los dos extremos, ¿verdad? Pongo un conector a un lado, pongo un conector al otro lado. Entonces, dependiendo si el conector en los dos extremos tiene el mismo estándar que veíamos ahí, la misma terminación, como es este caso, hablamos de cable directo, si las dos terminaciones son iguales a un extremo y al otro, o cable cruzado si eran distinta terminación a un lado y al otro. ¿Recordáis, verdad? Sí. Vale. Pues vamos a seguir con otro tipo de cable, que es el cable coaxial. ¿Recordáis dónde se utilizaba el cable coaxial? En línea de teléfono. O sea, de televisión. En la antena de televisión, de hecho, ¿no? Es decir, todo el cable de antena de televisión, si le quitáis el conector que tiene en el extremo y tal, veréis que es algo de este estilo. Pero también decíamos que había una de las configuraciones de unas topologías, ¿no? De las que hablábamos en su día, de esas de estrella y tal, había una que utilizaba el cable coaxial. ¿Cuál era? El bus. El bus, correcto. La topología en bus utilizaba el cable coaxial, pero ya se utilizaba prácticamente nada, ¿vale? Esa topología ha desaparecido y decíamos que casi todas las oficinas y las redes locales, ¿qué tipo de topología utilizan? ¿Fibra? No, topología. Topología. ¿Estrella? Estrella, ¿vale? De hecho, esta clase tiene topología de estrella, porque todos los ordenadores están conectados con lo que tenemos ahí dentro, que es el switch y el switch con el router, ¿no? Es decir, hay un nodo central, que sería el router, y luego todo cuelga de él, ¿vale? Bien, vamos a ver el cable coaxial. El cable coaxial es muy sencillito. Lo único que tiene, fijaros, es un cable de cobre duro, que es este de aquí, que se le llama vivo. El vivo es eso, puede ser un cable de cobre así gordo, o pueden ser también cablecitos trenzados, ¿no? Habla por aquí, dice el hilo puede ser, o sea, el vivo puede ser también hilos trenzados de cobre. Lo más habitual es simplemente, pues un cable gordo, o sea, lo que es un cable de cobre gordo. Tiene otra parte también que es metálica, que es igual que decíamos en los cables de par trenzado, que es para evitar interferencias. Esta capa metálica que tiene por aquí es precisamente para eso, para que si tengo interferencia en un campo magnético que esté cerca, no me interfiera a lo que va por aquí dentro, que es la señal, los datos, ¿no? Los datos van por este cable, por el vivo. Esta parte de aquí, que puede ser un papel albal, ¿no? Un papel de aluminio, o puede ser una malla, puede que sea uno de los dos, pueden ser los dos, ¿no? Depende de cuántas interferencias queremos evitar. Pues lo que van a hacer es que nos protegen las comunicaciones, ¿no? Protegen lo que va por ahí. Y en medio, para que no haya cortocircuito, por decirlo así, es decir, que no se junte esta malla o esta lámina de aluminio con el vivo, lo que se pone es un material aislante, que es eso blanco que veis ahí, ¿no? Esto blanco se conoce como dieléctrico. Viene por aquí, dice, el aislante o dieléctrico es, pues eso, dice, es una capa aislante que me permite, pues eso, separar esos dos conectores, porque al fin y al cabo son metálicos los dos. Si no estuviera el dieléctrico estarían en contacto
y lo que haría es que se produciría, pues eso, pérdida de información, ¿vale? Entonces, en resumen, vivo, que es el cable que está por ahí dentro, por donde va la información, el dieléctrico que me separa el vivo de la malla o la lámina de aluminio que me impide interferencias, y luego finalmente la cubierta exterior, que es simplemente para proteger el cable. Lo que me permite es que si alguien lo pisa, si viene un ratoncillo, lo muerde y toda esa cosa, pues que no se rompa, ¿vale? O evitar en la medida posible que se rompa. ¿Vale? Esa cubierta ya os digo que suele ser de polietileno, de PVC o de algo así suficientemente fuerte. Vale. ¿Cómo se pueden clasificar los datos, los cables coaxiales? Dice, bueno, pues dependiendo, por ejemplo, si son para emitir o para recibir, ¿vale? Es decir, para mandar datos o para recibir datos. Y dependiendo también si los datos son digitales o analógicos. Por ejemplo, cuando hablamos de la topología de bus, ahí lo que teníamos era comunicación digital, ¿no? Eran bits, ¿no? Digital. ¿Vale? Pues ese caso sería este de aquí, ¿no? Transmisión de datos digitales. Dice, por ejemplo, en redes de ordenadores, ¿no? Cuando hablamos de buses, antenas de emisión, etc. Una cosa curiosa de las redes en bus, y lo cuento porque luego os lo voy a preguntar en el test, entonces pues para que lo sepáis. ¿Recordáis cómo era la topología en bus? Sí, Era una básica- línea central Era básicamente eso es, vamos a ver. Sí. Todos los datos pasaban por ahí. Ujú. y de ahí salía cada equipo. Nodo. Equipo. Tenemos hoja en blanco. ¿No? Lo que teníamos básicamente era el medio, ¿no? Era el bus. Esto es el bus precisamente, ¿no? Y luego de aquí colgando teníamos todos los equipos. Esto era la topología en bus, ¿verdad? Y lo que ocurría es que cada uno de los ordenadores iba inyectando sus paquetes, ¿no? Los paquetes que quisiera enviar al bus, que es un medio compartido. ¿Qué problema tenía esta topología? Que había pérdida de paquetes y colisión. Que podía haber colisiones, ¿verdad? Es decir, si este y este están metiendo paquetes a la vez, lo que va a ocurrir es que en este medio que es común van a chocar los paquetes y se destruyen. ¿Vale? Entonces hay que reenviar, hay retrasos, etcétera, etcétera. Otro problema que tenía es que si yo no... ese paquete que a lo mejor que he enviado yo, imaginad que este envía un paquete y ese paquete va por aquí, pues resulta que si llega al final del bus y no le pongo yo nada ahí, lo que va a ocurrir con ese paquete es que rebota. Con lo cual ya no estaría solo el paquete cuando yo lo he metido en la red, sino que aparece el paquete cuando rebotado. Llega al otro extremo, rebotaría otra vez y estaría por ahí dando vueltas, ¿no? Con lo cual habría más posibilidades de colisión, ¿no? ¿Qué es lo que se hace para evitar este tipo de colisiones o de rebotes, ¿no? Lo que se ideó fue una especie de tapón, ¿vale? En ambos extremos, que absorbiera precisamente los paquetes cuando llegan al extremo del bus. Así evitabas rebotes y que esos rebotes produjeran más colisiones, ¿vale? Pues algo típico de la topología en bus era el poner esos conectores finales, esos tapones, para evitar colisiones, o sea, para evitar rebotes y colisiones, ¿vale? Una cosa curiosa de este tipo de topología. Vale. Por ejemplo, lo que es la antena de televisión sería para datos, transmisión de datos analógicos, ¿no? Lo que es también circuitos cerrados de televisión, ¿sabes lo que es eso, no? Es decir, que pongo cámaras, ¿no? Las cámaras estas típicas que aparecen en un centro comercial, en una oficina y tal, ¿no? Pues eso se comunican a través, suele ser a través de cable coaxial, ¿vale? O, por ejemplo, la televisión por cable también utiliza ese tipo de cables. Vale. Veis que hay distintos tipos, ¿vale? Aquí nos los mencionan, esto no hace falta saberlo, simplemente saber que existen diversos tipos, también dependiendo del material, por ejemplo, que está hecho el vivo, de la lámina o la protección que tiene. Vale, y por supuesto el precio. Por último, los conectores. Dice, en este caso los conectores ya no son RJ, como ocurría con los de comunicación, ¿no? Y los cables de par trenzado, sino que ahora se llaman RF, ¿vale? En comunicación por cable de par trenzado teníamos RJ45, aquí tenemos los RF no sé qué, ¿vale? Dice, existen muchos tipos
Y también la forma en la que se enganchan, por ejemplo, un conector con otro, son distintas. Hay, por ejemplo, hay básicamente tres tipos de enganche entre conectores. Primero, los hay machos y los hay hembras, ¿no? Se ve la diferencia, ¿no? El macho tiene puntita, la hembra tiene agujerito, está claro. Quitando este que está mal, ¿vale? Este evidentemente está al revés. Se ve, ¿no? Está al revés. Este es la hembra, este es el macho, luego están cambiados. Vale, entonces veis que hay distintas formas de conectar los dos conectores. Por ejemplo, estos de aquí, este es de rosca, ¿vale? Habría que enroscarlo porque tiene pues, su rosca. Este también es de rosca, pero hay otros, por ejemplo, como este, que es de presión, que tienes que meter uno contra otro, por presión. O, por ejemplo, el conector de nuestras antenas de televisión es también por presión. Simplemente lo enganchas y ya está. Y queda enganchado, ¿no? Y existe un tercer tipo, que sería este de aquí. Que aquí ya no es por presión, sino, digamos, por anclaje, ¿no? Enroscas un poquito y se queda anclado. Tiene esto que es simplemente para que gires esta parte de aquí y entonces se te queda enganchado. Simplemente giras un poquito y se queda anclado. ¿Vale? Tres mecanismos que son eso de por presión, por rosca y por anclaje. ¿Qué página era? Estamos en la página 35. ¿Qué tema? 35, tema 2. ¿Vale? Bien, ¿alguna duda sobre esto? No. Muy sencillito, ¿verdad? Sí. Muy sencillito. Vale, pues